Participación. La siguiente invitada, la doctora Dora Patricia Celis. Ella es graduada en Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, Colombia. Es de origen colombiano, pero vive ahora en Costa Rica, ya tiene muchos años. Ella es presidenta, bueno, todavía es presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Es directora de las carreras de Psicología y Psicopedagogía y los posgrados de las mismas carreras en la Universidad Autónoma de Centroamérica. También es docente invitada en doctorados, maestrías y diplomados en España, Estados Unidos y América Latina, diferentes países. Es analista internacional de informes de autoevaluación para procesos de acreditación. Es asesora ante organismos internacionales en asuntos de familias migrantes y en estados de violencia. Es integrante del Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa, el CLATE. Es coordinadora de la Comisión Académica y Curricular del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Autora y coautora de artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Coordinadora en Costa Rica de ALAMOC, es decir, la Asociación Internacional de Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo-Conductual. Es doctora en Psicología Clínica, doctora en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación por la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene el máster en Psicoterapia Familiar y de Pareja y también el máster en Psicopedagogía y el máster en Psicología Clínica. Em, es certificada en terapia focalizada en emociones y tiene formación en hipnosis clínica. Pues te damos la palabra, Dorita, para que nos digas tu punto de vista sobre estos temas de formación de creadores, cooperativos, autogestivos con compromiso social. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un gusto estar sobre todo con los otros compañeros que sabemos que de manera latinoamericana, incluso mundial, tienen estrategias ya comprobadas justamente para comunidades autogestionables, pero sobre todo participativas y con compromiso social, desde la Universidad del Afecto, desde la teoría de la praxis, desde las diversas clínicas que hace Edgar, desde todas las propuestas que hace Jaime y Eduardo también en Uruguay. Entonces, pues me siento doblemente honrada y seguir aprendiendo de ustedes. Eh, Co-creación de recursos educativos abiertos en comunidades gestionables. Hay diferentes coyunturas en este momento histórico que estamos viviendo. Desde las escuelas rurales hasta las universidades hemos visto que tenemos el desafío de reinventarnos y a veces están buscando cuestiones complicadas, cuestiones fuera de, y resulta que volver hacia la mirada del ser, volver hacia la articulación del ser, volver hacia la hermandad, es decir, hacia todo lo contrario que está imperando en el mundo. ¿Qué días teníamos una mesa en el Congreso del FEPSI que decíamos cómo fortalecer el amor donde el mundo está hiperindividualista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos estas alianzas co-creadoras y autogestionables donde el egoísmo está imperando en el mundo? Es un gran reto que efectivamente tenemos y sobre todo para crear profesionales que sean capaces de actuar de manera responsable, social, ético, político, para poder generar esas transformaciones sostenibles en las diversas comunidades donde deben interactuar. Hemos encontrado en diversas comunidades de Costa Rica y de América Latina los REAs. Los REAs son recursos educativos abiertos. No todos los conocemos, fue propuesta por la UNESCO, que se puede convertir en una herramienta complementaria con diversas estrategias para justamente crear estas comunidades autogestionables y promover una educación con compromiso y transformación social. Eh, Estos REAs efectivamente, como mencionaba, fueron contextualizados por la UNESCO, materiales de enseñanza, de aprendizaje, de investigación con diversos soportes, no únicamente digitales, con diversos soportes y formatos de diversas instancias de América Latina que se encuentran efectivamente en dominio público y con licencia abierta que permite su uso. Más allá de esta definición que tenemos de REA, se encarna a través de ellos una visión educativa, democrática, participativa y socialmente justa, donde el conocimiento no pertenece a unos pocos, sino que se debe compartir y complementar para el bien y el uso común. Hablar de co-creación
implica cambiar el eje tradicional del proceso educativo que hemos venido llevando hace muchos años. No es el docente quien transmite y facilita, sino que tiene que acompañar, dialogar. No es el estudiante quien repite, debe ser un estudiante que participa, coparticipa, reflexiona, produce y efectivamente también comparte con otras personas. Disculpa. ¿Qué propuestas tenemos para complementar? Perdón, llegué de Brasil con tos y no me ha pasado. Les pido disculpas. ¿Qué propuestas tenemos para sustentar fundamentos teóricos? Tenemos tres pilares conceptuales muy fuertes. Lo mencionaba Marquito al inicio, Paulo Freire, un pedagogo brasileño que conocemos, seguimos, nos enseñó que nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. ¿Qué mundo les estamos ofreciendo a nuestros chicos? Desde escuela y desde universidad. Un mundo coherente, una figura coherente, o el mundo egoísta y exigirlos a que generen coparticipación. Creo que a veces están recibiendo nuestros chicos una doble vinculación que les está haciendo reaccionar muchas veces de la manera que se someten a juicios, pero no sabemos qué es lo que le estamos dando. Su idea de educación de Freire problematizadora propone superar la educación bancaria, es a la que muchos hemos estado sometidos incluso después de pospandemia. Aquella donde el estudiante es un recipiente pasivo para dar paso a una educación que libera, que dialoga y que transforma. Para Freire sigue siendo actual, vinculante y transformador para la educación que hoy día queremos renovar. En la co-creación de los REA, los recursos, repositorios abiertos, se crea esta pedagogía, se promueve esta pedagogía. Cada participante debe problematizar su realidad, produciendo un conocimiento contextualizado y se reconoce como sujeto histórico. También vemos a Jerome Brunner desde la psicología cultural, él afirmó que el aprendizaje es un proceso de construcción social que ocurre a través de la interacción y el uso de su lenguaje. Vemos esa noción de andamiaje que sigue siendo realmente vinculante y participativa. Conocemos perfectamente la teoría de la praxis, la teoría del afecto, las clínicas psicopolíticas y las demás teorías que generalmente conocemos y comparten nuestros ponentes. También tenemos el pedagogo colombiano Marco Raúl Mejía. Él amplía esta visión para América Latina al proponer una educación práctica, cultural, política y de resistencia. Para él los procesos de aprendizaje deben reconocer esa diversidad epistemológica que tienen nuestros estudiantes y sobre todo los pueblos latinoamericanos. Hemos hablado de que nuestros estudiantes desde escuela, desde universidad, si queremos que sean transformadores sociales comprometidos de una manera ética, social y política, deben estar inmersos, deben conocer sus autores, sus gestores, no buscar soluciones para las transformaciones sociales de sus comunidades con ideologías colonialistas que realmente no pueden aplicar o si aplican no tienen el significado para realmente ser una transformación social o generan dos vínculos de manera que no puedan realmente sentirse comprometidos y no ser agentes constructores. Su noción de educación popular tiene tiempos que vinculan no solo la parte teórica, la parte práctica, la parte humana, sino también la parte que se nos ha impuesto de alguna manera en periodo de pandemia, que es la parte digital. Desde la psicología del desarrollo vemos como diversos autores, Erickson, Marco Casel, la teoría de la praxis, nos enseñan o nos piden ese fortalecimiento de las relaciones humanas básicas, esas relaciones humanas que mucho se teoriza y a la hora de la verdad, los humanos estamos generando vínculos hiper sensibles, hiper egoístas, donde queremos adivinar o creemos que adivinamos el pensamiento, el accionar del otro. Hablamos de integración, pero nos cuesta integrar, nos cuesta sensibilizarnos frente al dolor, frente al amor, frente a lo que el otro siente. Creemos que efectivamente
podemos adivinar lo que el otro está pensando, pero no nos acercamos al otro, juzgamos al otro. Y difícilmente esta doble vinculación hace que nuestros chicos se comprometan o nuestras chicas se comprometan y que sientan. Hay que volver esa lectura emocional que me sensibiliza frente al dolor, pero también me compromete con la transformación, el amor y el dolor del otro. No podemos estar hablando de cuestiones más elaboradas, si no volvemos a esta práctica inicial de conozco, del afecto, del abrazo. Decía un teórico, Walter Rizzo decía que Unamuno, Miguel de Unamuno decía, obviamente ya cuando le doy las piernas a mi mujer no siento la misma emoción de que cuando era jovencita, pero si a ella le duele la pierna, a mí también me duele. Y esa sensibilidad, esa empatía mucho más allá que ponerme en el lugar del otro, que a muchos les cuesta porque realmente no es ponerme en el lugar del otro, es empatizar, sensibilizarme frente al dolor y la alegría y decir, ok, bajemos nuestras defensas, unámonos. Esos diálogos participativos son los que hay que promover antes de cualquier gestión mucho más elaborada. Y diversos teóricos, creo que es una de las teorías, uno de los andamiajes que nos propone también la teoría del afecto y la teoría de la praxis. Hay muchísimos modelos de la RAE que están sensibilizando, uniendo y creando justamente estas nuevos gestores sociales. Como les mencionaba, los diversos que tienen los ponentes. En México, el proyecto RAE de la Universidad de Guadalajara está haciendo co-creación de recursos con comunidades educativas locales, creando grandes transformaciones, pero las mayores transformaciones, mencionan los estudiantes, ha sido para ellos y para profesionales. Salirse de los libros, irse más hacia lo regional, empatizar con las personas y poder generar transformaciones. Quería hacer un diálogo con psicólogos sociales brasileros, mencionaban algo que me conmovió y me encantó. Decía, ¿cómo nos estamos acercando a las comunidades que queremos propiciar como gestoras, que queremos realmente generar una transformación social? ¿Será que estamos llegando con todo nuestro ego, que estamos llegando a decir, aquí venimos a ayudarles? Que sería otro tipo de colonialización, ¿verdad? Decir, vengo a imponer, en unos les impusieron a un Cristo, a un Jesús, otros propusieron muchas otras cuestiones. ¿Cómo estamos llegando los psicólogos a generar esas transformaciones? Y ellos decían, tenemos que llegar desde nuestras vulnerabilidades, mostrarnos igualmente sensibles, igualmente comprometidos, no con esos halos de perfección que a veces llegamos, sino con esa capacidad y esa nobleza de decir, ok, vengo a ser empático con tu dolor, quiero ayudarte, salgamos de esto. Entonces a veces se están utilizando métodos que no logran llegar y no logran generar esos vínculos y hacer justamente a las comunidades realmente autogestoras, que se necesita un gran compromiso, una gran credibilidad y una gran concepción de sí mismo. En Brasil, las universidades, la Universidad Federal y la Universidad, eh, espere que olvide el nombre, Abierta de Recursos Educativos de Bahía y Pernambuco, tienen también acciones y programas interesantes de transformación social, creando comunidades gestoras desde el afecto, perdón, la práctica, la sensibilidad y sobre todo la articulación humana, no solo desde lo científico, sino desde el afecto. Entonces, tenemos muchas. En Costa Rica también hay un proyecto muy bonito con estos RAE desde la Universidad a Distancia y el Ministerio de Educación Pública con tribus ancestrales, o sea, que ya escuchaba que en Uruguay las habían eliminado, en Costa Rica las han escondido, igual que la población negra. Entonces, pero muchas comunidades, universidades están llegando, permitiéndoles ser ellos, no avasallando, ¿verdad? Con sus prácticas de todo tipo. En Colombia hay muchas, la Universidad del Valle, porque tuvimos la oportunidad de dialogar, también se están acercando para crear, e incluso con diversos productos autogestionables. En Chile está también la Universidad de la Frontera, con comunidades mapuches de gran reciprocidad y gran pertinencia social, ética, política. Entonces vemos cómo
eh, eh, no solo en Europa y demás, en nuestra América Latina tenemos grandes transformaciones. Espero, estoy confiada y segura que en manos de quien está la creación de la Universidad del Afecto va a permitir todo esto y muchísimo más. ¿Por qué la autogestión es clave? Es el corazón de una comunidad que realmente se quiere transformar. Se supone que los participantes deben asumir el control de sus procesos, aprender a decidir, a organizarse y a convivir en cooperación. Sobre todo el convivir en cooperación está siendo uno de los retos más grandes que se tiene para la generación de estas comunidades. Esto les permite fortalecer la responsabilidad compartida, crear más horizontalidad en todos los procesos de decisiones, estimular la resolución de problemas reales, desarrollar credibilidad y sobre todo sentido de pertenencia. Pero no puede haber un sentido de pertenencia si no hay esa empatía social, afectiva que eh, está costando en gran medida desarrollar. ¿Qué beneficios se pueden con esta co-creación de comunidades a partir de REA y a partir de la implementación y articulación de los diferentes? Efectivamente, un acceso universal, la democratización real del conocimiento, superando diversos tipos de barreras, incluso las barreras digitales que eh, sabemos que el acceso es totalmente, lo vemos hasta en una universidad privada que es donde trabajo, no es tan real el acceso a la virtualidad que se está imponiendo a través de varios sistemas educativos. El empoderamiento colectivo, fortaleciendo capacidades individuales, comunitarias, mediante esta participación activa y comprometida. Una sostenibilidad educativa, una pertinencia cultural, una innovación pedagógica y una justicia epistémica. Pero sobre todo, en los grandes proyectos que hay, la base que les ha dado el desarrollo de todos estos beneficios ampliados reales es la autorregulación emocional y la empatía en las comunidades. Antes de implementar estos beneficios ampliados, los beneficios básicos de la regulación. Los participantes deben aprender a gestionar sus frustraciones, a escuchar activamente, a veces se nos está olvidando escuchar activamente, a construir acuerdos, a respetar acuerdos. Eso fortalece las competencias emocionales básicas y esenciales para la vida, el trabajo y la cooperación. La pertinencia social del aprendizaje. Esto REA también permite que el conocimiento se vincule con sus realidades sociales, generando obviamente un mayor compromiso basado o partido de un mayor conocimiento para que exista obviamente esa conexión, aprendizaje y transformación social. Construir la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. Eh, Esto es básico y es preponderante, pero donde no haya esa autorregulación emocional, esa empatía, ese respeto por el otro, difícilmente se puede lograr una construcción colectiva y menos aún un sentido de pertenencia. La co-creación de estas culturas promueve o debe promover la idea de que todos puedan enseñar, pero también todos puedan aprender y que el conocimiento debe circular libremente haciendo las adaptaciones necesarias. Desde una mirada de nuestro querido Freire, de nuestro querido Marco Murueta, de nuestro querido Edgar Barrero, Jaime Paneray, Eduardo Viera y muchos otros que con su congruencia y coherencia están haciendo proyectos que realmente vuelcan la mirada y tocan el corazón del ser para que se comprometan a hacer verdaderas transformaciones sociales. ¿Qué desafíos enfrentamos aparte del mundo egoísta, de la poca escucha activa, la formación docente? Así como muchos docentes están listos para dar el paso y traspasar lo científico a lo humano y lo sensible, algunos están temiendo perder el control, creen que se pierde el control con eso y lo que se gana es autoridad, coherencia de vida y mucha mayor empatía. La infraestructura. Sabemos que nuestra América Latina es de los continentes más ricos, pero más lacerados
y más castigados económicamente aún con su riqueza. La evaluación. Urge pensar, repensar en sistemas de medición para que involucre y sea coherente con esas comunidades co-creadoras, participativas, creativas, sensibles, humanas y comprometidas. ¿Cómo hacemos una evaluación que realmente lleve implícito una reflexión crítica? A veces se está confundiendo una reflexión crítica con criticar todo lo que vemos, lastimando y lacerando iniciativas, amores, creación. No hemos encontrado, al menos yo no conozco, y he visto cómo a veces se fracasan muchos procesos, instituciones, con este punto medio no existe, sino con este equilibrio entre lo humano, lo sensible, lo transformador, el respeto, la reflexión, la crítica, etcétera. Superar estos desafíos nos exige y nos anima a un liderazgo pedagógico, a un compromiso institucional, a una articulación, a un volver al ser humano y a políticas públicas, que es donde encontramos una gran resistencia, que promuevan esa figura del compartir y co-crear. Entonces, Muchas, esperando todos los procesos que tienen aquí nuestros queridos presentadores para seguir aprendiendo. Un muchas abrazo. gracias, Dorita. Muy interesante todo lo que nos compartes. Eh, el afecto también como base de la posibilidad de cooperación y por lo tanto de co-crear, ya no solamente crear en lo individual, sino el co-crear compartido, los recursos de aprendizaje abiertos, la vocación de apertura para el aprendizaje. Y me llamó la atención que mencionas varios ejemplos de instituciones incluso que ya están intentando o desarrollando cosas sobre esa perspectiva, aunque habría que quizá comentar que socialmente, o sea, los gobiernos todavía no le están dando receptividad ni valoración a los creadores, que sí los hay en América Latina, pero que se tienen que formar casi autodidactamente o en algunas instituciones, pero no hay todavía la valoración y la proyección de los talentos para poder remontar la dependencia de la que hemos hablado. Muchas gracias, Dorita. Pues vamos a la siguiente participación. Vamos a suspender la grabación.